personas. Ahí habían de repente unas 5 personas. 5 personas que pese cada una, que eran jóvenes estudiantes, cada uno que pese 60 kilos, ya son 300 kilos que estábamos aplicando por metro cuadrado en ese pasillo. Evidentemente, con los coeficientes de seguridad y todo lo que tenemos en las estructuras, la resistencia habrá de aumentar y han visto, el hormigón ha aguantado perfectamente sin colapsar, pero pudo haber colapsado también, porque estábamos cargando al doble de lo que normalmente la estructura debía cargarse. Hay ciertas cosas que yo no llego a entender. No sé si los diseños arquitectónicos están mal hechos. ¿Cómo poner un auditorio, una sala de reuniones para tantas personas en el cuarto piso? Se no entiende. Generalmente nos han dicho, las normas nos dicen, las normas arquitectónicas en este caso, que habría que proyectar las salas de reuniones, qué sé yo, en los pisos más bajos. Y si se van a tener en pisos altos, como por ejemplo los cines, deben tener amplios lugares de circulación y en lo posible que no hayan este tipo de balcones o barandas. Bueno, no sabemos a cuánto están proyectadas las barandas. Las barandas normalmente se proyectan a la fuerza de 10 personas que estén ejerciendo la fuerza que un humano puede ejercer como máxima, jalando o empujando, que sería 50 kilos. 50 por 10 debería ser 500 kilos distribuidos. Había muchas más de 10 personas ahí. Entonces, seguramente la carga fue mayor, las barandas no estaban calculadas para esa carga y lo que pasó es que colapsaron, con el saldo fatal hasta ahora de 8 muertos. Esto nos debe llevar a una reflexión para evitar en el futuro estas desgracias. Cuando estemos en pisos superiores donde tengamos circulación por pasillos, en la universidad también tenemos, en la católica también tenemos, por si acaso saliendo de las aulas, tenemos unas barandas. Si bien las barandas es muy segura para que nos apoyemos ahí, pero no nos apoyemos pues 50 personas, ¿no? Si hay una aglomeración, tratemos de despejar esa aglomeración para preservar la vida nuestra y la de los demás. Yo no sé qué hacían esos chicos en pandemia en asambleas. La verdad es que yo no sé. Yo no sé cómo se puede ser tan irresponsable. Si bien las universidades públicas son de todos y son de nadie, es decir, todo el mundo hace lo que le da la gana, y eso es lo que pasa en las universidades públicas, lamentablemente. La universidad pública que debería darnos el camino, la guía todavía en Cochabamba, algo se mantiene, pero en las demás ya casi no, se ha desviado de su rol fundamental, que es el académico, para dar paso a un rol político que genera una serie de corrupción a través de las prebendas y demás. Está mal nuestra educación superior hablando de las universidades públicas. Y cuando hablamos de que está mal en las universidades públicas, podemos decir, al ser un alto porcentaje de profesionales que se van formando en esas universidades, al ser esa la realidad, podemos decir que la educación superior está en peligro de muerte. Tendríamos que revisar muchas cosas, pero lamentablemente la mal llamada autonomía universitaria, la mal entendida, digamos no mal llamada, mal entendida la autonomía universitaria, y ese famoso cogobierno paritario docente estudiantil con el cual nunca estuve de acuerdo, nos han llevado a esto, donde el criterio académico científico sea apabullado de una manera totalmente arbitraria por el criterio político. Yo no estoy diciendo que no se deba hacer política en las universidades, hay que hacer política en las universidades, sino donde se forman en esa parte también, dentro de las universidades.
pero se hace política entendiendo las ideas que ustedes podrían tener acerca de la visión de la educación del país, etcétera, etcétera. Yo no creo que se deba hacer política partidaria militante dentro de las universidades y abusar de ese derecho que tenemos para tomar rehenes, para tomar universidades, como ya hemos visto aquí también en Cochabamba hace unos años. Enfrentamientos entre estudiantes, apedradas, contratación hasta de vándalos que actúen por uno u otro bando, imposibilidad de poner orden a través de fuerzas policiales porque entra un policía en una universidad y dicen están violando la autonomía. Esa no se llama autonomía, esa no es la autonomía. No quiere decir que la autonomía ha hecho de las universidades públicas unas republiquetas a las cuales nadie puede entrar, el Estado no puede tener presencia. Las universidades públicas son parte del Estado, son del Estado. Y todos nosotros, ustedes, sus padres, todos nosotros, todos los docentes, todos los que inclusive no trabajamos para el Estado, las mantenemos a través del pago de nuestros impuestos. Nosotros pagamos impuestos y con esos impuestos se mantienen las universidades públicas. Y tenemos el derecho de exigir que estas universidades mejoren. Así serán también una posibilidad para nosotros mismos. Pero mientras estén como estén, mientras lo político haya apabullado a lo científico y a lo tecnológico, mientras no tengamos las ideas claras de lo que queremos hacer y lo que queramos hacer todo por la fuerza, mientras las autoridades estén coludidos con un cierto grupo de estudiantes para mantenerse en el cargo a través de las prebendas, estamos haciéndole un flaco favor a la educación superior. Y estamos viendo los resultados. Ahí están, universitarios descontrolados, haciendo lo que les da la gana, reuniéndose cuando no tenemos que reunirnos, cuando el pico está muy alto en una pandemia que no podemos controlar ni en Bolivia ni en el mundo. Ahí están haciendo reuniones masivas de más de 500 personas, peleándose entre ellos por prebendas, y las autoridades, bien gracias, los rectores y vicerrectores y demás, bien gracias, tranquilos en sus casas, tal vez provocando todo lo que hemos visto. Estamos mal. La Universidad Pública del Alto es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. Es una universidad que está haciendo muy mal las cosas académicamente. Que bien una ciudad como el Alto necesitaba una universidad. Yo no sé si necesitaba una universidad. Con la Universidad Mayor de San Andrés ya era suficiente. Con la Universidad Mayor de San Andrés extendida hasta el Alto ya era suficiente. No, es que es una ciudad, necesita una universidad. Bueno, entonces hagamos una universidad también en Quillacollo, Universidad Pública de Quillacollo. Hagamos otra en Sacaba, Universidad Pública de Sacaba. Bueno, no se trata de eso. Yo creo que así estamos desperdiciando recursos. Se trata de potenciar lo que ya tenemos y revisar de raíz. No queda otra. Las universidades públicas tienen que ser refundadas. Desde mi punto de vista, tienen que ser refundadas. Se han desviado de su objetivo académico, no responden al encargo social. ¿Para qué existen? Entonces, nosotros que podemos disponer de algunos recursos adicionales, buscamos universidades donde podamos realmente formarnos bien. En el caso de la Católica, pues estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque ustedes se formen científicamente, académicamente y además a través de todas las materias que pueden llevar, que son complementarias a su formación humana, también buenas personas. Estamos donde tenemos que estar, muchachos, estamos bien, estamos en la universidad que tenemos que estar. Las universidades públicas están con muchos problemas, con muchísimos problemas. Y no es solo de la UPA, es de casi todas las universidades públicas. De verdad que agradeceremos que podemos estar en la Universidad Católica frente a todos estos acontecimientos que estamos viendo que ocurren. Bueno, esa era la reflexión del día. Vamos a empezar inmediatamente con nuestro avance. Tenemos 22 personas nomás, caramba, hay 31 inscritos, no sé qué pasa, cuidado que después
se toma asistencia, por si acaso el sistema toma asistencia automáticamente. Yo voy a descargar las asistencias y voy a llenar las asistencias, lo que me diga el sistema. Y después no vaya a ser que por asistencia no estén habilitando. Y no voy a ser yo el culpable, por si acaso, porque a veces ustedes se desesperan, no todos, obviamente, hay mucha gente comprensiva. Pero algunos se desesperan y dicen, pero ingeniero, usted me puede ayudar, ingeniero, usted me puede poner. No puedo, porque esa asistencia ya está registrada. ¿Cómo puedo poner? ¿Eh? Entonces, habrá que hablar con sus colegas para que sepan que la asistencia es obligatoria, y esto nos lo han dicho siempre, siempre, no es voluntaria, es obligatoria, aún sea una etapa de clases virtuales, sigue siendo la asistencia obligatoria. Chicos, si ven ustedes su WhatsApp, les he puesto una parte de la norma boliviana, una parte de la norma boliviana, las velocidades básicas, pueden descargar porque vamos a trabajar con eso. La otra parte de la norma boliviana es la que yo estoy criticando un poco. Esta también, porque si ustedes se fijan, para Cochabamba, tenemos velocidades tremendamente elevadas. A ver, bajen lo que les he puesto. Estoy acá con los documentos. Vayan a la página número 10 y 14, 15, a la página 15, donde comienzan las velocidades básicas del viento para diferentes ciudades, y busquen Cochabamba. Aquí está, en el número 41 está Cochabamba, y me dice que la velocidad básica del viento para Cochabamba vendría a ser 44.30 metros por segundo. Si convertimos estos 44.30 metros por segundo a kilómetros por hora, nos encontramos con la friolera, con el friolero número de 156 kilómetros por hora. Yo no sé de dónde se ha podido sacar ese dato, pero lo que sí sé es que nos está sobredimensionando las estructuras metálicas, pero de una manera fabulosa. Es decir, estamos construyendo evidentemente estructuras más seguras, pero no sé cuánto hemos ganado en seguridad si las que ya hacíamos antes con otros valores que también los manejaba Asana eran estructuras seguras. Ya están, las estructuras tienen unas seguridades de coeficientes, han visto ustedes todos los coeficientes que se toman en cuenta para hacer la combinación de acciones. Estamos utilizando métodos muy seguros, y entonces una seguridad adicional a través de elevar los valores de las velocidades básicas ya viene haciendo antieconómico. O sea, si nosotros proyectamos con estas velocidades, que lo vamos a tener que hacer por la norma, vamos a encontrar valores bien altos para los perfiles. Y claro, la resistencia está asegurada, y la economía, que es lo que he dicho que debemos combinar con la resistencia. La resistencia está bien, y la economía. Entonces ahí estamos bastante mal con estos valores de viento. Bueno, pasemos a las bases de cálculo, cómo se calcula una sobrecarga de viento, utilizando parcialmente la norma boliviana NB 1225003-1 y la norma europea basada en la MB 101, norma española de vientos. Entonces, yo había dicho que podríamos combinar normas. Sí, a la norma española de vientos no le vamos a poner los vientos de España, sino le vamos a poner los vientos de Bolivia. Y entonces tenemos una aproximación muy cerca de lo que sucede aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de la norma, del Eurocode, de la norma española, son ecuaciones muy estudiadas. Son ecuaciones que están en libros tan importantes como puede ser el Vicente Samblancat Q2, o puede ser el Juan Marco García, o por últimamente en la propia norma. En realidad el Vicente Samblancat Q2 es la norma española, y la norma española es parte importante de la norma europea. Entonces, no es que esté desconfiando de esta lista de colegas que están acá presentándonos la norma boliviana. No es que esté desconfiando de ellos. Aquí está Marcelo Iriarte, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, coordinador, Jorge Pérez Acli, TES, Boris Camacho, CIMA, Const, Gonzalo Camponovo, UPSA, pero Gonzalo Camponovo es arquitecto, o sea que ya aquí Juan Carlos Vaca Pinto, Gobernación de Santa Cruz,
Entonces, aquí hay una lista de las personas que participaron, que de verdad no los veo yo unos especialistas en esto. ¿Mm? Marcelo Iriarte lo conozco de la sociedad, pero él no es un especialista en esto. Jorge Pérez Acli, ¿quién será? De TES, una empresa privada. Cima Const, una empresa privada. Boris Camacho, lo conozco también a Boris Camacho, es un buen ingeniero civil. Gonzalo Camponovo es arquitecto. Juan Carlos Vaca Pinto, Gobernación de Santa Cruz. Carolina Cuellar Antelo, Cadeco Cruz. Yesenia Romero, Cadeco Cruz. Mónica Rosales, Ignorca Santa Cruz. Entonces, estos son las personas que participaron en la elaboración de esta norma. Lo siento mucho, discúlpenme, no veo especialistas aquí. Y si no veo especialistas aquí, tengo mucho por dudar. Ahí está. Y lo digo francamente. Ninguno de los especialistas estructuristas está aquí, de los más conocidos. Ninguno. Nadie del Colegio Boliviano de Ingeniería Estructural, de la CIEP, está aquí. Por lo menos viera el nombre de alguna persona que ha estado trabajando en la investigación de vientos, como ser dos ingenieros de la Universidad Mayor de San Andrés que han estado trabajando con vientos en un túnel de vientos en La Paz. Si estuvieran aquí estaría más tranquilo, pero no están. O sea, ¿cómo hemos hecho la cosa? ¿Cómo se ha hecho esta norma? Por eso es que tengo serias dudas acerca de que esto esté bien. No sé si me estoy dejando entender en este preámbulo. Yo debería aplicar esta norma y se acabó, como me dijeron el otro día en la Universidad Católica, en una predefensa de tesis de nuestro futuro colega Marco Vascopé. Vargas Vascopé, o Vascopé Vargas. Y le decía, ¿por qué no se utiliza la norma? Si está la norma ahí. Y bueno, tuve que aclarar eso. Si hay una norma, pero no es una norma que nosotros podemos decir es altamente confiable, porque no la han hecho especialistas. ¿Quiénes la han hecho? Deben ser buenos ingenieros. No estoy diciendo que no sean, deben ser. Pero nunca los hemos conocido como especialistas en estudio de túneles de viento, no los hemos conocido como especialistas. Hay muchas personas que deberían estar acá, muchas. Entonces me sigo aferrando del Eurocódigo. Voy a tomar esas velocidades básicas que me están poniendo acá. No sé de dónde habrán sacado, no ponen la fuente, pero yo ya estoy en franca contradicción con el valor para Cochabamba ciudad. 156 kilómetros por hora. 156 kilómetros por hora significa que nuestras estructuras, ¿alguien me ha pedido entrar? No. Significa que nuestras estructuras van a ser evidentemente sobredimensionadas para la ciudad de Cochabamba y sus cercanías. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde han sacado esos datos? Yo no sé, yo desconfío. Hemos estado haciendo una revisión de los cálculos que se hacen para las estructuras. Confío más en la norma brasilera que está establecida en el paquete que hemos visto el otro día. Confío más en esa norma. O sea, al no haber escogido personas de alta calificación, ya la norma, caramba, se hace desconocido. ¿Quién de estos señores que aparece acá en la norma ha escrito un libro acerca de estructuras? Ninguno. No tiene ninguna publicación, no tiene libro, solamente esta publicación. ¿De dónde los...? No sé, hay muchas cosas para dudar. Bien, entonces, todavía no voy a aplicar la norma boliviana porque ya hemos hecho una serie de cuestionamientos, los hemos mandado, no nos han contestado, esperemos que nos contesten, voy a volver a mandar la carta a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, tratando de contactarme a través de ellos con los que han hecho la norma y que me expliquen. Si me explican, seguramente yo también empezaré a usar la norma. Alguien dirá, pero es obligatorio usar la norma. No sé cuán obligatorio será cuando una norma no está ampliamente discutida. No sé cuán obligatorio será. No sé.
Entonces, vamos a hacer esa combinación, vamos a tomar esas velocidades básicas que ponen ahí, que se las he mandado, y vamos a utilizar las ecuaciones y las tablas que nos pone nomás el eurocódigo. Bien. ¿Qué es la sobrecarga de viento? Es otra sobrecarga variable. El viento es totalmente variable, muchachos. El viento no pide permiso para entrar, no dice, estoy entrando por aquí, jóvenes, por Sotavento estoy entrando, me estoy yendo por Barlovento, o al revés, me estoy entrando por Barlovento, me estoy yendo por Sotavento. No dice eso. El viento actúa generalmente en una dirección cuasi constante, y por eso se ha podido definir que actúa de una manera horizontal y en cualquier dirección que puede ser variable, cuasi constante en lo que respecta a ser horizontal. Sin embargo, los techos, el viento al incidir en los techos, puede actuar de dos formas, horizontal y verticalmente, como vamos a ver en un diagrama, para empezar a entender esto del viento. El viento en las edificaciones puede producir dos tipos de acciones. Una presión, ¿ya?, que tienda a hacer que los elementos se introduzcan dentro de la construcción, presión en las paredes, por ejemplo. En los techos también podría haber presión, entonces la calamina no vuela, sino se entra dentro del ambiente. Pero también el viento provoca una succión. Sí, en las paredes, cuando se aleja, provoca una succión. Y en los techos también provoca una succión dependiendo del ángulo de inclinación que tenga el techo. Eso es lo que vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Aquí están las líneas de flujo del viento. Esta es una diapositiva muy, muy fácil de entender. Estas son las líneas de flujo. ¿Por qué líneas de flujo? Porque el viento es un fluido. Obviamente que no tendrá estas líneas de flujo que parecen ser de un fluido incompresible. El viento es aire, por tanto compresible, y su movimiento no se reflejará tan fácil como estas líneas de flujo, pero las estamos poniendo aquí para poder entender. Ven ustedes que esta parte que está pintada en azul es la parte que nosotros llamamos la parte de incidencia del viento sobre una edificación. Aquí tenemos unas flechitas rosadas, no debía haber hecho esto con rosado, no se nota acá, unas flechitas rosadas que significan las fuerzas que va a generar el viento en la edificación. Aquí, por ejemplo, veremos que este viento sobre esta pared de Barlovento se supone por donde entra el viento en la edificación, y Sotavento se supone que es la parte por donde sale el viento en la edificación. Son suposiciones, evidentemente. ¿Puede cambiar la dirección del viento? Claro, lo que es Sotavento puede volverse Barlovento, y lo que es Barlovento puede volverse Sotavento si el viento quiere cambiar de dirección. Si las condiciones se dan, si las condiciones atmosféricas se dan para que el viento empiece a soplar en otra dirección. ¿Qué puede pasar? Por tanto, nosotros tendremos que estar preparados para ese cambio de dirección del viento. Pero inicialmente estamos viendo esta flechita que en la pared de Barlovento está produciendo una presión. Estamos viendo aquí esta fuerza sobre el techo de Barlovento que está produciendo una succión, está tratando de sacar las calaminas. Y sobre el techo de Sotavento también está produciendo una succión, está tratando también de destechar esta parte de la edificación. En la pared de Sotavento estamos viendo también que el viento actúa con una fuerza de succión. Entonces, en general, si tomamos como cierto que el viento ataca por Barlovento y se aleja por Sotavento, dependiendo de este ángulo, esta fuerza podrá ser una succión, como está mostrada acá, o de repente también se convierta en una presión. Eso vamos a ver a continuación en unas tablas. Cuando tenemos una pared a 90 grados, el viento siempre va a ser presión, siempre. Dependiendo del ángulo de la caída, este viento podrá ser una succión hasta determinado ángulo, pero si se ultrapasa ese valor de ángulo, podrá convertirse también en presión. Es decir, podría ser que esta flechita esté apuntando hacia abajo. En Sotavento la cosa es más segura. En Sotavento no importa el ángulo, siempre el viento va a provocar una succión. En Sotavento esto está totalmente definido. Siempre es succión acá en la pared y siempre es succión en el techo, no importando el tipo
el valor del ángulo que estemos utilizando. No interesando eso, siempre es succión. En cambio, en barlovento, habrá que ver. Si el ángulo es de 90 grados, como es la pared, siempre habrá presión. Pero si el ángulo, ¿sí?, de la parte del techo de barlovento ultrapasa un cierto valor, que ya les voy diciendo, 30 grados, entonces esta succión se convierte en presión, y así habrá que entender y así que habrá que calcular. Bien, estamos viendo entonces acá que el viento produce básicamente presiones que se traducen en fuerzas. Esas fuerzas pueden ser de presión propiamente o de succión. Tenemos que el viento se supone entra por barlovento, produciendo presión y succión o presión. Y se aleja por barlovento, produciendo siempre succión, no importa el ángulo, siempre succión. Entonces, esta primera parte creo que está entendida. Muy bien. A ver, la norma española y europea me pone una ecuación muy simple para calcular el viento. A veces lo simple es lo más sabio. Esta ecuación nos la da luego de una amplia experimentación en laboratorios de túneles de viento, el señor Vicente Samblancat Cudós, que es el principal investigador de metales, de estructuras metálicas en España. Es más o menos el equivalente al señor Jiménez, a los señores Jiménez Montoya de los libros de hormigón. Vicente Samblancat Cudós es el equivalente a Jiménez Montoya en hormigón. Es decir, tiene, él ya no vive, tampoco están ya los Jiménez Montoya, pero él tiene por lo menos un desarrollo de casi 90 años de estudios e investigaciones traducidos en un libro que es la Biblia del metal, hablando desde la norma española y desde la norma europea. Juan Marco García, que es otro autor muy interesante en metales europeo, español también, toma casi toda su base de Vicente Samblancat Cudós y nos plantea algunas cosas más nuevas en cuestión de métodos, pero todo lo demás de la investigación de Vicente Samblancat Cudós está también presente en el libro moderno, nuevo de Juan Marco García. Entonces, podríamos decir que Vicente Samblancat Cudós es el padre de los metales de España y es el padre de los metales de Europa. Entonces, basándonos en esta certeza, decimos, esta ecuación nos sirve para calcular vientos sobre estructuras, sobre superficies de estructuras. Aquí tenemos dos cosas básicamente que entender, tres, incluyendo P. V es la velocidad básica del viento. Es la velocidad con la que tenemos en esas tablas que he compartido para Bolivia, sí. Esta velocidad tiene que entrar en metros por segundo, nunca en kilómetros por hora, en metros por segundo, por si acaso, en metros por segundo. C es un coeficiente que se llama coeficiente eólico, que está dado en tablas, o también se podrían utilizar unas fórmulas que yo he propuesto a partir de tablas, no me he inventado de la nada, sino que las tablas, un día me cansaron de utilizar tablas y he deducido una fórmula utilizando algunas interacciones, extrapolaciones, interpolaciones y extrapolaciones de las tablas. Entonces verán ustedes que este se llama coeficiente eólico, está dado en tablas. Vicente Samblancat Cudós no pone la fórmula que yo les voy a mostrar, pero nos da las tablas, él sí nos pone las tablas. A partir de ello, si quiero programar, necesito una fórmula. Entonces, he sintetizado una fórmula que trabaja muy bien. No se olviden que V es la velocidad del viento, básica del viento, que la vamos a introducir en metros por segundo. Y vamos a obtener
La sobrecarga directamente P de viento, sobrecarga de viento en kilogramos fuerza o en kilopondios por metro cuadrado. Kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esta ecuación tan simple nos va a servir para evaluar vientos. Aquí están las tablas que les decía. Ustedes tienen todo esto. Verán ustedes que tenemos la situación de el viento llegando en remanso o en corriente. En corriente quiere decir que pasa sobre la estructura. En remanso que va a chocar necesariamente contra la pared. Aquí en remanso que sale de la pared y en corriente que sale, que pasa por encima de la estructura. Vean ustedes que hay varios coeficientes acá, C1 y C2. Esos coeficientes, y hasta C3, hay un coeficiente C3 acá. Estos coeficientes están acá, ¿sí? Hay C4 también hay aquí, ¿sí? Esos coeficientes en la tabla están acá, se llaman coeficientes eólicos, y están medio repartidos para superficies planas, a barlovento, a sotavento, los valores de C1, C2. Superficies curvas rugosas, es decir, aquí podríamos estar hablando de domos de hormigón, por ejemplo, son superficies curvas, rugosas, el hormigón es rugoso. O superficies curvas muy lisas también, aquí podríamos estar hablando de los techos metálicos, calamina, podríamos estar hablando de el policarbonato, podríamos estar hablando de algunos materiales que son lisos. Ya, aquí dice muy lisos, son lisos en realidad. Y también los valores de los coeficientes eólicos a barlovento y a sotavento. Aquí verán ustedes que dice ángulo de incidencia del viento. Y va desde 0 hasta 90, ¿sí? Vean ustedes que para superficies planas, que es lo que primero vamos a empezar a ver, luego veremos superficies curvas cuando estemos viendo pórticos parabólicos de directriz circular. Entonces, aquí estamos viendo inicialmente superficies planas, que es lo primero que vamos a empezar a calcular, y vemos que los coeficientes a barlovento van con un signo negativo a 0 grados hasta un signo positivo a 90 grados. Eso es lo que les decía. Todos los signos negativos de este coeficiente lo que me están diciendo es que el viento está produciendo en realidad una succión. En cambio, los valores positivos de este valor de coeficiente eólico me están mostrando que el viento en estos casos está produciendo una presión. Verán ustedes que a partir de 30 grados, como les decía, esto se vuelve positivo. Creo que un poco menos, porque en 20 grados es 0, qué interesante, habría que hacer estructuras a 20 grados y en barlovento no vamos a tener carga. Sí, pero en sotavento vas a tener carga igual, o sea que mucho no te va a ayudar esto, porque igual esta carga de sotavento se puede convertir en barlovento de carga crítica también. Entonces no es que todas las estructuras que hagamos tengan que tener 20 grados, habrá que ver qué nos recomiendan las normas del techo para poderlo instalar, qué ángulo te pide el techo que vas a utilizar en la construcción. Entonces básicamente será eso. Verán ustedes entonces que, como les decía, hay posibilidades de tener valores negativos, es decir, que produzcan succión en la superficie, y los valores positivos que van a producir presión sobre la superficie que estén actuando. Si nos vamos a sotavento, en superficies planas, nos vamos a fijar que siempre tenemos el mismo valor, menos 0.4. Y esto confirma lo que les decía, que en sotavento siempre tenemos succión. No importa el ángulo, aquí está en 0 grados tenemos menos 0.4. En 90 grados tenemos menos 0.4. Entonces, en sotavento, muchachos, por donde se aleja el viento, siempre nos va a producir una succión, siempre. En cambio, en barlovento, por donde se acerca el viento, podemos tener succión, pero también, dependiendo del ángulo, podríamos tener presiones. Muy bien. De aquí sacaremos entonces estos valores del coeficiente eólico para utilizarlos en esta ecuación. Aquí la velocidad básica la vamos a sacar de tablas, entonces va a ser muy fácil evaluar vientos. A ver, primer ejercicio en las clases. ¿Dónde está mi lista? Aquí está mi lista. ¿Dónde está mi puntuadora? Aquí está mi puntuadora. Ya. Primer ejercicio en las clases. Les toca a ustedes. Yo quiero evaluar la carga de viento. Anoten, por favor, ejercicio número 1. El primer ejercicio lo van a hacer ustedes conmigo. Yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes conmigo, es otra cosa. Ejercicio número 1, ejemplo número 1.
evaluar la carga de viento. Evaluar la carga de viento sobre una pared vertical. Evaluar la carga de viento sobre una pared vertical. Tanto en barlovento como sotavento. Tanto en barlovento como sotavento. Si la pared está construida en la ciudad de Cochabamba. Si la pared está construida en la ciudad de Cochabamba. Listo. A ver, díganme cuánto sale y el primero en hablar, el primero en levantar la mano. Aquí se puede levantar la mano, entonces levantan la mano. Voy a saber quién me está queriendo dar el resultado. ¿Ya está? No se olviden que la ecuación es esta. No se olviden que B tendrán que sacar de las tablas que les he dicho para Cochabamba. Y no se olviden que C está en estas tablas. Primera evaluación de carga de viento para una pared. En barlovento y en sotavento. Por donde entra y por donde se va el viento. ¿Cuánto sale, chicos? Bye, 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 bye. Chicos. Chicoquinhos. Mocinho. Mocinhos. Rapaz. ¿Qué más puedo decir? Engenheiros. ¿Qué más les puedo decir? Parceiros. Ya está. A ver, a Barlovento, ¿qué valor de coeficiente eólico han usado? Nos charlaremos un poquito. Chicos, alguien que me conteste, me siento muy solo. Podríamos usar el 0.4, Magister. Menos 0.4. Menos 0.4. Sí, a Barlovento. No, a 0.8. 0. A Barlovento es 0.8. 0.8 a Barlovento. Sotavento menos 0.4. Exactamente. Exactamente. O sea, tienen dos valores que van a tener que sacar. La presión a Barlovento, en la pared de Barlovento, y la presión en la pared de Sotavento. ¿Sí? Para la presión en la pared de Barlovento, utilizarán el coeficiente eólico de 0.8 y pondrán acá 0.8%. Y esta velocidad será la misma. En este caso, 42.6 metros por segundo. No se olviden que esto entra en metros por segundo. Perfecto. Y para Sotavento, adelante, Perdón. dígame. B no es 44.30. A 44.30, yo estoy hablando de memoria. Es lo que ustedes han sacado de las tablas, ¿no es cierto? Que les he pasado. Ahora Cochabamba, han buscado Cochabamba y ese valor. Es que ya lo he cerrado el libro. Ustedes lo deben tener abierto. Sí, es el valor que usted está diciendo, si está leyendo directamente. De lo que les pasé al WhatsApp. Cochabamba.
¿Cuánto ha salido entonces, muchachos? A Barlovento 98.12 y a Sotavento menos 49.06. Perfecto. Si hay alguien que está en oposición a esos valores, hable ahora. De la mano. Mientras yo estoy anotando ya en mi lista. Inguita, ya está. Esos son los valores, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene otros valores? Nicolás. Inguita, ¿podría repetir los valores, por favor? Claro, a 98.12 y menos 49.06. Sí, son los Está bien. mismos. Igual me sale eso. Perfecto. Vamos a ponerle también puntito a nuestro amigo Fabio Zapata. Y le vamos a poner también un puntito a nuestro amigo Nicolás. ¿Ha sido? ¿O Arturo, quién me ha confirmado? Sí. Creo que A yo he mí sido. igual me sale eso, Nicolás y Inge. Diego, está bien. Está bien. Arturo, perdón. Arturo. Tito. Y Diego el Gimple, puntito. Ya. Listo. Inguita tiene el punto mayor. Bien. Perfecto. Bueno, de esa manera vamos a hablar los dientes. Creo que no hay nada de raro acá. Simplemente es ver el ángulo. Ejemplo 2, por favor. Ejemplo 2. A ver, nos vamos a valer de esta diapositiva y vamos a ver lo siguiente. Fíjense, cuando yo tengo el techo, ustedes me han evaluado ahorita el viento en pared, en Barlovento y en Sotavento, me lo han evaluado. Pero cuando tengo el techo, fíjense ustedes que esta fuerza me la están mostrando siempre perpendicular a la caída del techo. Anótense, el viento siempre actúa perpendicular a la superficie, siempre actúa perpendicular a la superficie, siempre actúa perpendicular a la superficie. Está creo que ya bien claro. Si se trata del techo, el viento también va a actuar perpendicular a la superficie. Entonces, esta fuerza de viento en los ejes locales X y Y podrá descomponerse en una componente en X y en una componente en Y. Me estoy dejando entender. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la superficie. Y si estoy tomando en cuenta yo el eje X global y el eje Y global, como siempre tomamos en el sistema cartesiano, uno horizontal y el otro vertical, entonces esta fuerza de viento podrá tener componente horizontal y componente vertical. Creo que no está tan difícil de entender. Perfecto, les voy a pedir entonces ahora que resuelvan un segundo ejercicio. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Y escriban. Calcular las componentes debidas a viento tanto en Barlovento como en Sotavento, tanto en Barlovento como en Sotavento, en una estructura cuyo ángulo de inclinación es de 14 grados. Ahí los voy a poner en conflictos. Es de 14 grados. Es de 14 grados. Y será construida en la localidad de Clisa. Y será construida en la localidad de Clisa. O Tarata. A ver cuál.
sé si hay clisa aquí. A ver. Si hay clisa, será clisa. O si no, será tarata. No hay clisa. Entonces que sea tarata, por favor. En la localidad de Tarata, no clisa. O no van a encontrar. Sí, tarata hay. ¿Ves? Otras fallas que hay algunas cosas, otras no hay. Estar suponiendo. En Tarata. Busquen Tarata, muchachos. Listo. Estoy listo con mi cuadernito, con mi lista, para ir poniendo participaciones. Estas participaciones aumentan puntos en la nota final de los exámenes. Hay que tener la mayor cantidad de participaciones posibles para tener un 3, que es el máximo puntaje que se puede sacar acá. Inge, una consulta. Diga. Si no nos menciona, digamos, la superficie del techo, ¿lo tomamos como plana directo? Claro, ahorita estamos considerando plana directamente, porque todavía no hemos visto superficies curvas. Estamos Está bien. solamente plana. Ahora estamos haciendo superficies planas, como lo dije al principio. Buena la pregunta, porque podría ser también una curva y ahí en ese caso tendrían que tomar otros valores de coeficientes. Estamos haciendo planas. Listo. Comentario para ayudarlos. Tienen dos problemas que los van a resolver porque son capísimos. Primero, aquí no aparece el ángulo de 14 grados. Pero esta tabla es interpolable y extrapolable. Entonces tendríamos que hacer una interpolación para obtener los 14 grados. Y obtener los valores de los coeficientes. Tanto en Barlovento, en Sotavento no hay problema, porque siempre va a ser menos 0,4, siempre. Pero para Barlovento tendríamos que hacer nomás la interpolación, para conocer en Barlovento la llave. Ese sería el primer problema. Y el segundo problema que van a tener, una vez que tengan P por la ecuación de la norma, una vez que tengan este P es una fuerza que está actuando perpendicular al techo, perpendicular a la superficie. Entonces, conocen el ángulo, 14 grados, me la van a tener que descomponer en su componente en X y su componente en Y, hablando de ejes globales, o sea, los que conocemos, horizontal, vertical, abscisas ordenadas. Bien, ahora sí, estoy viendo quién va a ser el primero que va a levantar la mano. Inge, no sé qué tan erróneo es, pero cuando usted dice descomponer, o sea, se refiere a sacar el coseno, o sea, el coseno y el seno, El ¿sí? coseno y el seno dependiendo de dónde está su ángulo, hay que fijarse bien. Ok, Dónde se repite su ángulo. Entonces yo ok. dibujaría el techo a 14 grados, bueno, aproximadamente a 14 grados, dibujaría el techo. A ver, creo que tengo la posibilidad de dibujar acá. A ver, pizarra, sí. Iniciar pizarra. A ver. Dando ya. Compartir. Activar el uso compartido. De vínculos. Solo puedo compartir con dos personas, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no ven? Están viendo Inge, mi pantalla. Están viendo Sí, la Inge, pantalla. Todos están viendo la pantalla, ¿sí? sí. Ya, entonces Sí, tenemos esto, fíjense. Ah, no contaban con mi pulso. Ujú. Este es mi techo.
Es mi techo, pero mi techo es recto, ¿ya? No sé cómo se hacen rectos aquí. Así que cuadráticos, no, aquí no tiene que ser. No sé, ya. Mi pulso. Ya. El techo, digamos que es recto, ¿ya? Aquí está mi eje Y. Aquí, paralelo al techo, está mi eje X. Aquí, Y. Qué grave. Oye, me voy a conseguir una pantalla táctil porque con el mouse no se puede. Y sobre el eje de las Y's, hablando esto de ejes locales, que no me están interesando mucho ahora porque les he dicho ejes globales, entonces esto lo voy a borrar más, no me interesa. Este sí, este sí me interesa porque aquí está la fuerza, ahí está la fuerza. Está actuando perpendicular al techo, perpendicular al techo. Y en los ejes globales, aquí estaría el eje de las X, y aquí estaría el eje de las Y. Este es el eje de las 10, esta es la fuerza, no sé, de viento, F. ¿Ya? Y bueno, decía, si conozco este ángulo de acá, alfa, ¿sí? Yo sé que ese ángulo se va a repetir, ¿dónde? Aquí. Este ángulo es alfa también. Listo, entonces ese ángulo se va a repetir, ¿dónde? Aquí. Alfa también. Ahí viene la respuesta inguita. Sí van a tener que utilizar senos o cosenos, pero yo les decía fijándose dónde está la posición del ángulo. Si el ángulo estuviera aquí, entonces esto sería coseno y esto sería seno. Pero como el ángulo está aquí, fíjense dónde está, esto va a ser seno y esta componente va a ser coseno. Entonces hay que ver dónde se repite el ángulo. No estoy mal, ¿no es cierto? Este ángulo se va a repetir aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a la vez, por opuestos, el ángulo se va a repetir aquí, y aquí ya estoy viendo la fuerza. Este será el complemento, será 90 menos alfa si quieren trabajar con ese complemento, pero yo les aconsejo trabajar directamente con esta alfa. Listo. Ahora sí creo que está más entendido, ¿no es cierto, Inguita? ¿O no? Sí, Ah, no, eso sí no ha sido convincente. No ha sido convincente. sí Vuelvo, está ahí. vuelvo a explicar. Este es el techo. ¿Ya? Esta es la fuerza que ustedes van a calcular mediante, esta es la carga distribuida por metro cuadrado, pero igual fuerza. Esta es la fuerza que ustedes van a calcular mediante la ecuación. ¿Sí? CB cuadrado sobre 16 en kilogramos por metro cuadrado. Esta fuerza va a tener un valor para barlovento y otro para sotavento. Pero va a actuar igualmente. En barlovento, que es lo que estoy mostrando, va a ser succión, es decir, va a estar actuando en este sentido. Succión, tratando de destechar. Si C es positivo en la tabla, entonces actuará en sentido contrario, tratando de meter el techo hacia adentro. Aquí está tratando de destechar por el ángulo, 14 grados. Ese ángulo es este, 14 grados es este. Este ángulo se va a repetir ¿dónde? Entre el eje Y global y la fuerza. Aquí está. Ahí se va a repetir. Creo. Hagamos nomás una relación de triángulos. Tenemos un triángulo, Dije, está recto, está el ángulo recto. Dígame, ¿está le bien? pediría un favor, si es, podría volver a la tablita Ah, de claro. coeficientes, por Esto, favor. esto está clarito, ¿no ves? Sí, está claro eso, Inge. Perfecto. Ahí estamos. Esto ya tendrían que tener ustedes en sus computadoras, ya tendrían que haberlo bajado, porque luego nomás voy a empezar a utilizar con mucha frecuencia y rápido. Por si acaso tienen esto, tienen en el Drive, este es el Está bien. capítulo 3, ahí está. Tienen que tener ya en sus computadores. De todas maneras, yo siempre puedo poner, ¿no? Pero ya para hacer sus ejercicios, que tienen que tener ustedes.
y además saber dónde está en el capítulo 3. En el capítulo 3 está todo esto. De las diapositivas, de los PowerPoints. Ay, tengo que hacer sismo más, apúrense. Ya está, ingeniero. Listo. Listo. ¿Quién está levantando la mano? Fabio. Fabio. ¿Arturo o Fabio? Fabio. Fabio levantó la mano. Y luego Arturo. Ya. ¿Cuánto le sale, Fabio? La descomposición del sotavento, que es menos 3.342, Ya. Bueno, la primera descomposición me sale menos 0.8 y la otra me sale 3.2. Esto es para sotavento. Bueno, es que no sé cómo explicarlo ahorita, Inge. Nos pongamos en el hecho mostrado antes. El viento entra por aquí, esto es barlovento. Esto es barlovento. Sale por aquí, al otro lado, es sotavento. Tanto techo como pared, sotavento. Por donde entra el viento es barlovento. Entonces, si es para barlovento es menos 3.342 Ya, y descompuesto, cuando ya, ya lo estoy descomponiendo con el ángulo, es menos 0.8 y menos 3.2. ya. Perfecto. En X es menos 0.8 Exacto. y en Sí. Y es menos 3.2. Creo que algo no está bien. Porque si bien en el X esta componente va a ser negativa, evidente, estoy de acuerdo con usted, en Y, fíjese, ha de ser positiva. Fa, ¿cuánto te ha salido tu C? Bueno, los dos creo que son positivos aquí, ingeniero, porque la calculadora me bota que es positivo. Ah, no, 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 no. No creo. Okay. Permítanme dudar, no creo. Porque, a ver, partamos de lo primero. ¿Cuánto les ha salido el coeficiente eólico? Menos 0.12 me salió ahí. Sí, menos Igual a 0.1. mí, Está bien. menos 0.12. Menos. Listo. Entonces, lo que tienen ustedes cuando utilizan ese coeficiente eólico en la ecuación es ese menos 0.11 por la velocidad, que es 46, no me acuerdo cuánto. 21.11, sí. 21.11. 21.11 es para Tarata, exacto. 21.11 al cuadrado sobre 16. ¿Cuánto les ha salido esto? Menos 3.34. Exacto. Hasta ahí estoy perfectamente de acuerdo. Menos 3.34. Ahora viene lo que les digo. Esta fuerza está actuando de esta manera. ¿Están viendo mi pantalla, ese mamarracho que he hecho de pizarra? Sí, Sí. sí. Sí, Ya. sí. Entonces, esa es la fuerza que han calculado. Esta. Así, este es el sentido de la fuerza. Este es el sentido de la fuerza. Este. Entonces, si tenemos nosotros que el eje Y es este, vertical, y el eje X es horizontal, ya saben que el origen está aquí, hacia este lado mediremos valores positivos en el eje X, y hacia este otro lado mediremos valores negativos en el eje X. Cuando descomponemos esto, vamos a tener aquí un valor negativo en X, pero vamos a tener en Y un valor positivo. A eso me voy. De manera que si yo hago la suma de este vector más este vector me dé evidentemente esta resultante. Este vector es positivo, este vector es negativo, de acuerdo a lo que estoy considerando en el eje de las X. Estoy tomando la consideración normal que hacia la derecha son valores positivos y hacia la izquierda son valores negativos. Entonces, esta componente de F que han sacado ustedes de la fuerza sobre el techo en el eje X es negativa. En el eje Y tiene que ser positiva. Entonces, yo estoy de acuerdo con menos 0,8 en el eje X, si es la componente en X, pero no estoy de acuerdo con el menos 3.2 porque debería ser positivo. A eso me voy. Dije, pero metiendo el dato y sacando, porque sería coseno del ángulo que es 14
por el menos 3.34 que hemos encontrado, nos daría con negativo. Ahí está el problema, mi querido amigo. Ahí está el problema. Ya sé dónde está el problema. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Es hacia arriba cuando es negativa. La fuerza total, lo que estoy mostrando acá. Y sería contraria, su flechita estaría hacia abajo, si fuera positiva. Ustedes han sacado la fuerza negativa, la fuerza menos 3.342, que es la que han sacado con la fórmula. Menos 3.342, estoy de acuerdo. Pero esa fuerza es negativa por el coeficiente eólico, es negativa. Por tanto, la representación de la fuerza es esta, destechando. A eso me voy, destechando. Entonces tendríamos que ignorar ese signo IG. Claro, lo van a ignorar porque ese signo les sirve para dibujar la fuerza, para ver cómo está actuando la fuerza perpendicular a la superficie, nada más. Si es negativo, está actuando de esta manera, así como estoy mostrando acá. Si fuera positivo, el sentido cambia, estaría actuando hacia abajo, tratando de meter el techo dentro de la estructura. Aquí está tratando de sacar el techo, lo está tratando de sacar el techo. Es succión, succión se representa de esta manera. Ahora, ¿está más claro? Entonces Y ya en las fuerzas horizontales, ingeniero, ¿cómo sería la distribución? ¿Cuándo sería positivo y cuándo sería negativo? en Barlovento las fuerzas horizontales siempre son negativas. En Sotavento la fuerza horizontal siempre es positiva. Esa sería la distribución. En Barlovento esta componente siempre va a ser negativa. Salvo que cambie a presión. Si cambia a presión, en ese caso la horizontal va a ser positiva, y la vertical va a ser negativa. Ahí va a cambiar. Dependiendo mucho el signo de la fuerza P estoy hablando. Si el signo de la fuerza P es negativa, tengo esta situación, está tratando de destechar y voy a representar esa fuerza de esta manera. Si ese signo es positivo, está tratando de meter esta expresión, entonces este sentido del vector cambia. Aquí, a ver, lo dibujaré, cambiaría así. Así cambiaría. Y en este caso, aquí estaría el inicio, aquí estaría el extremo del vector, y tendríamos evidentemente una fuerza en X positiva y una fuerza en Y negativa como componentes. Pero en este caso es esto lo que estoy trabajando, esto estoy trabajando. ¿Por qué? Porque el valor de P me ha dado negativo. Y de acuerdo a lo que hemos podido ver, si es negativo, es que hay succión, Entonces la succión la vamos a representar en la fuerza que actúa sobre el techo de esta manera. Y en este caso, cuando hay succión, tenemos una componente en X negativa y una componente en Y positiva. ¿Me he dejado entender? ¿O todavía está un poco difuso? Ya está más claro, IG. Perfecto. Los Entonces, resultados serían positivo 3.24, la componente en Y la componente en X sería menos 0.8. exactamente. Ahora estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Quién me ha hablado? Yo, Inge Arturo Breñas. Arturo, ya está su puntito, está el puntito de quién más, de Inga también, aquí está su puntito. Fabio, ¿quién más? Aparte de ellos también tienen que hablar otras personas. Fabio también tiene los resultados, ¿no? Sí, magíster, ya están corregidos. Estaban tan exactos, faltaban simplemente signos, o sea, que lo estoy Inge, poniendo. y de Sotavento votaría los dos positivos, ¿no es cierto? Exactamente, Arturo. En Sotavento las dos componentes serían positivas. En Sotavento las dos componentes son positivas. Porque lo mismo es negativo el coeficiente eólico, quiere decir que está tratando de succionar, está tratando de destechar. Y la representación sería lo mismo, pero invertida en Sotavento. La representación sería lo mismo. A ver, esto es Sotavento. Y aquí estaría la fuerza.
Así sería la fuerza. Este sería el ángulo. ¿Sí? Y en sotavento sería positiva la componente en X y positiva la componente en Y. Ahora me están entendiendo. Ahora está mejor. Exacto, Arturo. Ya estás punto, ya estás. ¿Qué es de los demás? Quiero que también me hablen los demás, por favor. Quiero que participen todos. Todos ganen puntos, hacen falta. Hacen falta los puntitos. Participación en clases es importante. Bien, ¿se ha entendido cómo se calculan estas fuercitas? Con estos dos ejemplos que ustedes han hecho y yo no he hecho. Bueno, Sí, siguiendo adelante. Aquí están las formulitas que les decía. En lugar de usar la tabla, yo he sintetizado, esto es mi trabajo, está en el libro, he sintetizado unas ecuaciones para que sea más fácil calcular y no estar viendo la tabla de interpolar, extrapolar, qué sé yo. Para pórtico armadura a 2 aguas, el coeficiente en Barlovento me da esta ecuación. Esta es mi ecuación, este es mi aporte. Ya tengo muchos aportes, les he dicho, muchos. Este es mi aporte. No van a encontrar en el libro Vicente Zambranga-Cudos, no hay. Hay tablas. Esta es una fórmula. A ver, pónganle aquí, trabajando en grados, seno de 1.2 por seno de 14, todo eso junto, menos 0.4. Y les va a dar el coeficiente en Barlovento que ustedes han interpolado. A ver. Vale menos 0.19, digamos. Ese es el valor. Sí. Ese es el valor. Ese es el valor. Ay, no estoy con calculadora científica, señor. Tengo un nuevo celular por emergencia. Ya, así ese es el valor. Eso es lo que da. Y es lo que le debería dar también en la interpolación. Claro que la interpolación es menos exacta que esta fórmula. Por tanto, esta fórmula me va a dar los valores de coeficiente eólico para Barlovento, solo para Barlovento. Sotavento, señor, ya tienes pues aquí, siempre es menos 0,4. Siempre, no cambia, siempre es. Listo. Ajá. Esta otra, señor, esto es para arcos. Cuando estemos utilizando arcos, esta ecuación que también es mía, la van a poder utilizar. Es el coeficiente eólico para Barlovento, pero para arcos. Esto es para 2 aguas, Esto es para arcos. No estamos haciendo todavía arcos, pero tampoco es tan difícil utilizar la ecuación. Este ángulo entra en grados, no van a convertir a radianes, en grados, todo está en grados. Y les va a dar el coeficiente. ¿Dónde encuentro en tablas eso? Aquí está, para arcos, superficies curvas muy rugosas, aquí está, superficies curvas muy lisas. Van a tener que comparar con estos valores, Por ejemplo, para 10 grados, a ver, para 10 grados. Usemos la fórmula para arcos, para 10 grados. A ver, saquen acá. Para 10 grados. 10 menos 20, seno de menos 10. Por 0,4 entre seno de 20. ¿Cuánto es? ¿Va a ser negativo? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ese coeficiente eólico? Menos 0,2. Ahí está. Entonces nos vamos a la tabla y es menos 2, debería salir. Sí, me sale menos 2 igual. Menos 2. Entonces, esta tabla la pueden usar o pueden utilizar las fórmulas. Bueno, hemos avanzado algo. Dije una consulta, no sé si podría repetir eso que estaba mencionando sobre la fórmula de la más exactitud, digamos, de interpolar o usar la fórmula descubierta por usted. Perfecto, en realidad la fórmula la he sacado de las tablas. Al hacer un juego de interpolaciones, he dicho esto se puede generalizar en una fórmula, y he generalizado en una fórmula. Tampoco es mucha ciencia. Me he tomado un tiempito y lo he hecho. Entonces, esta fórmula es evidentemente más exacta que interpolar. ¿Se puede interpolar? Sí, claro. A ver, ¿cómo se puede interpolar? La distancia aquí entre estos dos es, a ver,
de 20 a 10. Vamos a interpolar 14, ya lo que ustedes han hecho. 20, vamos a interpolar para verlo 20. 20 es 0. A 10 es 0, menos 0.2, menos 0.2. 14 es X, ya. Entonces vamos a las distancias. Aquí hay 6 de distancia y aquí hay 10 de distancia. Aquí hay X de distancia y aquí hay 0.2 de distancia. Menos 0.2. Ahora, mi calculadora dará para esto. Pero tengo calculadoras aquí. ¿Qué problema me estoy haciendo? Aquí tengo una científica básica que trae el Windows. Pues, ya. Además, ustedes pueden ver. Entonces, mi relación sería 10 es a menos 0.2. Como 6 es X. Ya. Y de aquí despejando X sería 6 por menos 0.2 sobre 10. Entonces sería 6 por 0.12, que es negativo, dividido entre 10. 0.12, ¿cierto? Pero 0.12 ya está ya con 2 decimales, porque aquí la calculadora está trabajando con 2 decimales, se llama redondeado, ¿sí? A ver, en sus calculadoras pónganle 3, 4, 5 decimales. En cambio, la fórmula me da con los decimales que yo tenga que trabajar. Aquí, por ejemplo, es 1.2 por seno de 14 grados, ya menos 0.4. ¿Qué es esto? Al revés. 14 Sale seno. menos 0.10. Así trabaja, ¿no? Esto. Bueno, 11. El ángulo le ha debido poner Sí, el menos 0.4 tal vez. Por eso le reconoció así. ahora sí. Ahí está. Sí. Es menos 0.109. Si quisiéramos a 2 decimales es menos 0.11. De las tablas de la interpolación me da 0.12. Y de la fórmula me da 0.11. Yo confío más en la fórmula. Están cerca. No vamos a tener valores muy dispares. Pero confío más en la fórmula, por si acaso. Cuando tenga que interpolar. Si tienen valores directos, usen la tabla. Valores directos. Si tienen que interpolar, usen la fórmula. ¿Está bien? Bien. Bueno, hemos evaluado cargas de viento. Así de simple es. Nada más. No, nada más. Así nomás es. Van a ver cuando veamos ya los ejercicios en estructuras. No hay mucho problema en evaluar el viento. Ya sabemos manejar las tablas, sabemos manejar la fórmula, sabemos por lo menos cómo se manejan. Sabemos que eso nos da una fuerza siempre perpendicular a la superficie. Siempre. Que la puedo descomponer. Eso me abre realmente un montón. Me abre un montón lo que acabamos de ver. Bien, chicos, me entro a sismo. Ok, por último, para acabar este capítulo, voy a ver acción sísmica. La acción sísmica sobre los edificios es evidentemente un problema bastante complejo. No es tan fácil. Cuando estamos hablando de edificios altos, lo que normalmente hacemos es tratar de ver lo que sucede por un efecto de movimiento armónico que se produce en la base, que se traduce en fuerzas, ¿sí? En fuerzas sobre los pisos de los edificios. ¿Y yo para qué estoy hablando y hablando si puedo mostrar? Ahora, ¿dónde está? Esto también tienen, por si acaso ustedes no tienen que buscar nada, tienen. Parece que es sismo. Sí. Sí. Esto tienen, por si acaso. Bien.
Vamos a ver qué son los sismos. Veremos una introducción antes de poder calcular las cargas sísmicas. Yo me estaba yendo ya directamente al cálculo de las cargas sísmicas, pero sabremos lo que es un sismo y sabremos cómo se genera. Los sismos, de repente ustedes ya esto han escuchado, son liberaciones súbitas de una enorme cantidad de energía que se produce bajo la corteza de la Tierra. En esta figura podemos ver las placas tectónicas alineadas, pero cuando hay un desalineamiento de las placas tectónicas, una se mueve sobre la otra, ese movimiento genera una tremenda energía, genera energía. Peor todavía si una placa se desplaza sobre la otra, ahí la energía generada será evidentemente mucho más complicada en cuestiones de las superficies. Hay algo que hay que entender cuando estamos hablando de sismos. Cuando estamos hablando de sismos, tenemos varias cosas para entender. Lo primero, ¿qué es el foco del sismo? El foco del sismo es donde se ha producido el fenómeno geológico. Debajo de la Tierra, el foco siempre está debajo de la Tierra, siempre, bajo la Tierra está el foco. Encima de ese punto donde se ha producido el fenómeno geológico, encima, sobre la superficie terrestre, está un punto al cual lo llamamos epicentro. Eso se llama epicentro. Foco, epicentro. Muchas veces en las noticias escuchamos, se ha sentido un temblor en la ciudad de Cochabamba, cuyo epicentro ha estado en la ciudad de Calama. Epicentro, Calama. El foco ha de estar seguramente muchos metros por debajo del epicentro. En el foco se ha producido el fenómeno geológico. En el epicentro se ha manifestado a través de la transmisión de unas ondas que se llaman ondas de choque, que producen un movimiento vibratorio en la superficie, Este movimiento vibratorio, verán ustedes, va a generar una onda primaria o de compresión que va a hacer que la estructura vibre verticalmente. No es peligroso, eso no es peligroso. Lo peligroso es la onda secundaria o de cizalladura. Esa hace que la estructura vibre horizontalmente, eso es lo peligroso. ¿Sí? Esta vibración vertical, todas las estructuras, inclusive las más débiles que podrían ser las de adobe, podrán soportar estas de compresión. El hormigón soporta muy bien la compresión, el metal también, entonces no hay problema. Estas son las peligrosas. Las ondas secundarias o de cizalladura, que han de producir un movimiento horizontal en la estructura, una vibración horizontal. Ese es el problema. Bueno, a ver, veamos algunos conceptos fundamentales. El foco es el punto donde se produce el fenómeno geológico. Encima del foco, pero en la superficie terrestre, está el epicentro. El fenómeno geológico genera ondas de choque, que se llaman ondas sísmicas, que se manifiestan en el epicentro. En el epicentro, estas ondas se manifiestan como ondas primarias o de compresión que hacen que las estructuras vibren verticalmente. Eso no es peligroso. Pero hay otras ondas que se llaman secundarias o de cizalladura que hacen que las estructuras vibren horizontalmente. Esas son las peligrosas. Hasta aquí creo que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Si hay alguna duda, me hablan inmediatamente. Bien. Ya sabemos cómo se generan los sismos y sabemos que tenemos que cuidarnos de estas ondas de cizalladura secundarias. Esas son las fregadas. Bueno, ¿cómo se miden los sismos? Hay dos medidas de medir los sismos. La primera está sabiendo su intensidad y la segunda su magnitud. La intensidad del sismo se mide en una escala que se llama escala de Mercalli. No es una escala muy exacta para medir los sismos porque se basa en el grado de destrucción que puede producir un sismo, escala de Mercalli. Cuando vamos a medir la magnitud de un sismo, se mide con una escala diferente que se llama escala de Richter. Esa escala de Richter es más precisa,
más precisa, más numérica. Esa es la que pueden medir los sismógrafos. En cambio, en la escala de Mercalli solo vemos los daños que pueden ocasionar a personas y a los edificios. Hablando de la escala de Mercalli, tenemos este grado de intensidad. Esto vamos a necesitar por si acaso. El grado de intensidad de la escala de Mercalli va desde el 1 hasta el 12, Mercalli. Y se va viendo, el 1, por ejemplo, el sismo es detectado solo por instrumentos muy sensibles. El 4, en la escala de Mercalli, es advertido por la mayoría de las personas y la gente nota la dirección del movimiento. Sí, a veces estamos nosotros parados y parece que nos hemos mareado. Ha habido un sismo. Y lo hemos notado, escala 4, Mercalli. Aquí ya es grave. A partir del 7, ya la escala de Mercalli nos da cosas importantes. La escala 7, en la escala de Mercalli, el grado 7, ya produce angustia, la gente corre al exterior de las edificaciones, es decir, se puede percibir que hay un movimiento fuerte, se puede perder el equilibrio, te puedes caer al piso, los que están manejando los autos se pueden ir a un lado o al otro, y aquí, ya en el grado 7 de la escala Mercalli, las construcciones de mala calidad empiezan a colapsar. Hay construcciones que están hechas, inclusive hasta de 4 plantas, están hechas solo por ladrillo. Ponen una pared, le ponen una cadena, encima sigue la pared, otra viga cadena, sigue la pared, otra viga cadena. No tiene ni una columna ni una viga. Todo es viga cadena y ladrillo. Esas construcciones seguramente ya en una escala 7 Mercalli van a colapsar. Pero claro, ya hay unas escalas mayores. El 12, por ejemplo, el daño es casi total. Vean ustedes, aquí no hay números, simplemente nos dicen qué daños puede sufrir la estructura. La escala Mercalli va del 1 al 12 grados. Escala de Mercalli me mide la intensidad de un sismo. Magnitud. La magnitud me la mide otro tipo de escala. Es la escala de Richter, que es el apellido de quien la ha descubierto. Aquí ya tenemos números, me mide la magnitud. Fíjense ustedes que en la escala de Richter el terremoto puede ir desde 1 hasta 8 o mayor. Se han dado megaterremotos. En Chile hace 3 años o 4 años, no me acuerdo, en la región del Biobío ha habido un terremoto de grado 10 en la escala de Richter. O sea, ha sido un gran terremoto, gran devastación. Edificios que han colapsado, puentes que han colapsado, etc. En Japón, después del tsunami que ha habido hace varios años, que ha afectado inclusive su infraestructura nuclear, lo mismo, hemos tenido un megaterremoto, un gran terremoto en una escala de 10. Entonces aquí están, entre 3,5 y 5,4 a menudo se siente, pero solo causa daños menores. 5,5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios. Esos son valores que pueden medirse en lo que se llama un sismógrafo y pueden utilizarse en varios trabajos ya de cálculo de cargas de viento. Aquí está, nos permite también ver la escala de Richter, asimilarla a la energía que puede producir el TNT. Vean ustedes cuántas toneladas de TNT equivalen a los grados en la escala de Richter. Es decir, es mucho más numérica. Ya se puede hacer gráficas log-log, en papel log-log, semi-log, qué sé yo. Entonces, la escala de Richter ya me permite hacer cálculos. Aquí están los sismógrafos que me dan la escala de Richter. No así la de Mercalli, que es referencial, y ya después ya podemos hacer cálculos. Esto no sé si lo vamos a ver. A mí me encantaba desarrollar esta parte porque entran vibraciones mecánicas, puedo deducir ecuaciones interesantes. Cuando tenía pizarra lo hacía de muy buen agrado. No sé si voy a hacer esto con ustedes o voy a ir directamente al cálculo del sismo, porque aquí tenemos que resolver ecuaciones diferenciales. No es difícil, ¿no? Aquí tenemos varios casos, por ejemplo, el sistema amortiguado, el sistema de un solo grado de libertad amortiguado. Toda esta teoría me va a llevar a la evaluación de las cargas sísmicas en edificios. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Entonces, en resumen, toda esa teoría me permite calcular los desplazamientos o las derivas en sistemas de varios grados de libertad
pero básicamente una fuerza que se va a dar en cada piso. El trabajo matemático es largo, no es tan fácil. Entonces, una fuerza que se va a dar en cada piso, que es la que normalmente buscamos en el cálculo. Una fuerza que es una fuerza cortante. Mire, tantas cosas que hay que hacer. Una fuerza cortante. Estos son los periodos. He dicho fuerza cortante. Aquí está. Esta fuerza cortante que se va a dar en cada piso, vean ustedes, en cada piso de la edificación, y esa fuerza cortante tiene que ser contrarrestada. Un sismo va a generar una fuerza horizontal, generalmente en la unión de columna y viga, ahí se va a producir. Eso es lo que hay que reforzar, pero no es tan fácil, sino que hay que hacer bastantes cálculos para saber cuánto vale esa fuerza cortante que se va a dar en cada piso y cómo vamos a reforzar la estructura mediante acero, obviamente, en las uniones columnas dinteles. No es tan simple la teoría para poderla utilizar, no es tan simple. Yo normalmente cuando teníamos dos estructuras metálicas la hacía completa. Entonces mis estudiantes de esa época, estoy hablando del 2003 hasta más o menos el 2010, sabían calcular todo esto a mano de sismos. Después, cuando hemos reducido a una estructura metálica, ya no me permite hacer un análisis sísmico completo, solamente hago análisis sísmico de galpones, que tienen también la teoría aquí, por si acaso en este libro lo tienen. Aquí está, galpones, aquí está. ¿Sí? Acción sísmica en estructuras mecánicas para naves industriales, hangares y otros. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Esto es lo que vamos a ver. Todo lo anterior, señor, no lo voy a poder ver, lamentablemente, porque no está en programa y no tengo tiempo. Si por ahí ustedes quisieran, si por ahí se animaran, se motivaran y me dijeran un día, ingeniero, ¿y por qué no vemos el cálculo sísmico para edificios altos también? ¿Han visto? Es largo. Yo fácilmente aquí me puedo gastar 3, 4, hasta 5 horas. Yo creo. De repente un poquito más. Eso sería, sí, no, unas 2 semanas, 3 semanas de clases. Pero podría sintetizarlo unas 5 horas, tal vez. Si ustedes tuvieran el tiempo, si ustedes tuvieran la motivación, si me lo pidieran, yo como extra, no es parte de la materia, no está en programa, pero como extra lo podría explicar. Si ustedes me lo pidieran, lo explicaría con detalle, con deducciones, con todo. Pero lo que sí vamos a ver, y está en el programa, es la acción sísmica en estructuras metálicas para naves industriales, hangares y otro tipo de estructuras de esta forma. Es decir, para estructuras bajas, de máximo 3 plantas, bajas. La otra teoría que hemos visto la aplicaríamos en estructuras altas, de 4 plantas para arriba, no importa el número ya, para arriba. Y eso es bastante complejo matemáticamente hablando. Ustedes han visto ecuaciones diferenciales, han visto cálculo 2, ustedes la matemática la tienen. Me podrían seguir y entender sin ningún problema. Pero el tiempo es la cosa. Si ustedes quieren, hacemos un sábado. Cuando quieran. Puede ser al final, puede ser cuando ustedes quieran. Ingeniero, ¿qué tal si hacemos sismos para edificios? Cuando estemos viendo edificios metálicos. Entonces yo puedo hacer un sábado con ustedes esta teoría. Les puedo explicar bien para que puedan calcular y luego meter ya valores al paquete. El paquete también te calcula, pero hay ciertas restricciones que vamos a ver que tiene. Ok. Hablando de naves industriales, hablando de galpones, la acción sísmica se reduce a calcular una fuerza, la fuerza sísmica. Esta fuerza sísmica es el producto de calcular una serie de factores que me dan lugar a este coeficiente S, multiplicado por una fuerza que viene fundamentalmente de las fuerzas que actúan sobre la
estructura. Entonces, la carga sísmica F es el producto de un factor S multiplicado por una carga que viene de las propiedades de las cargas que están actuando sobre la estructura. Entonces, no es muy difícil, no es muy difícil. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? La modelación que vamos a hacer del galpón. Esta es la modelación del galpón. Vean ustedes que es la modelación. Tenemos el galpón, un pórtico del galpón con 2 columnas, 2 fundaciones y una estructura que podría ser de cualquier tipo. Por eso no la he dibujado como estructura, sino como una cuadrícula. La fuerza sísmica Fs por Q, que hemos visto en la anterior fórmula, es esta, es una fuerza horizontal. Estoy cumpliendo con lo que expliqué antes. La peor parte de una carga sísmica, una fuerza sísmica, es la fuerza horizontal que genera. La vertical no es importante porque la absorben los elementos estructurales. No nos interesa la acción vertical del sismo, sí la acción horizontal. Esta fuerza horizontal es la importante porque me va a deformar la estructura de una manera que me la puede hacer colapsar. Aquí verán ustedes que estas columnas sobre las cuales está la estructura principal del techado tienen momentos de inercia a los cuales les hemos llamado I, momentos de inercia. Tenemos que saber calcular momentos de inercia. Sí, sabemos, eso hemos visto en isostáticas, sabemos. Aquí tenemos una carga total, que es la carga del peso propio de la estructura más el peso de los elementos de techado. Se llama peso de la cubierta, pero es el peso propio de la estructura más la parte de techo que le pueda corresponder. Este es W. Y el modelo es un péndulo físico invertido. Ese es el modelo. Si analizamos un péndulo físico invertido, sabremos cómo se comporta un galpón en relación al sismo. En el péndulo físico invertido tenemos que acá esta barra tiene una inercia que es el doble de una columna del galpón, es decir, 2 veces la inercia. Esta H es la altura de la columna del galpón, entonces es un dato. Y W es el peso propio de una de las estructuras más la parte de techo que le corresponde. Creo que hasta aquí no hay ningún problema. A mí me gusta deducir esta ecuación, me encanta deducir esta ecuación, creo que lo voy a hacer con ustedes también. Bueno, si tenemos esos datos, lo primero que se hace para calcular la fuerza que produce el sismo horizontal que actúa en columna dintel, ahí actúa siempre. Lo primero que se hace es calcular el periodo de la vibración, se llama periodo propio de la vibración. Ahora, ¿cómo se calcula esa? ¿Qué es esta ecuación, señores? Esta ecuación se deduce a partir del modelo que estamos utilizando para analizar el sismo del péndulo invertido, el péndulo físico invertido. A partir de ese modelo es que nosotros podemos llegar a deducir esta ecuación que me da el periodo propio de la vibración del galpón. Esto ya se utiliza en los... Sí, aquí está el peso del galpón, el peso de una de los pórticos, de las cerchas, más su correspondiente techo, la altura de la columna, G es la gravedad, I es la inercia, E es el módulo de elasticidad, que ustedes ya saben cuánto vale, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado, esto lo hemos visto cuando estamos viendo las propiedades de los materiales, y es el momento de inercia de la columna, que tendré que calcularlo, eso tendré que calcular, para eso tendré que haber calculado la estructura inicialmente sin sismo, para saber qué columna le estoy poniendo, ver su momento de inercia y recién volver a calcular la estructura con sismo, ¿sí? Porque debo saber el momento de inercia de la columna, y ese momento de inercia puede ser muy variable. Una vez que tenga estos valores, puedo calcular este periodo propio de vibración. Este es el periodo propio de vibración. Ahora yo les pregunto, ¿les interesa saber de dónde sale esta ecuación? ¿O la aceptan como está? Yo les pregunto. Sería bueno. Sería bueno saber, ¿no? Perfecto. Sí, yo también creo que sería bueno saber de dónde sale esa ecuación. Y les voy a mostrar. Voy a prepararles, porque han visto que en la pizarra no puedo, no tengo una pantalla táctil. Me parece que hay una forma de volver las pantallas táctiles. Voy a buscar ese aparato. Es una regla que le ponen a la pantalla, ya se vuelve táctil. Y ahí yo puedo escribir con cualquier
con cualquier punta. Voy a tratar de convertir mi pantalla táctil para el día martes. Voy a comprar esa barra, creo que cuesta $70, una barrita, y me la vuelve táctil la pantalla. Eso funciona, pero en las... Ay, creo que es solo para las laptops. A ver, en mi laptop también puede hacer, no hay problema. Voy a tratar de hacer eso para poder explicar mejor, tener la pizarra, poder rayar, porque hemos visto que la pizarra que tenemos en el Meet es deplorable, porque escribir con el mouse, dibujar con el mouse, han visto lo que sale. No tenemos muchas posibilidades. Aunque podría haber también la utilización de paquetes de dibujo directamente para poder explicar mejor. Sí, esa parte del dibujo no me hago problema. Pero sí del escribir. Para deducir esta ecuación tengo que escribir en pizarra. Tengo que escribir, tengo que solucionar varias ecuaciones diferenciales, tengo que escribir. Vamos a ver de dónde sale esto. Lo voy a hacer la siguiente clase, vamos a hacer la deducción, porque la deducción me va a llegar más o menos una hora, aproximadamente, y ahora no tengo ese tiempo. Bien, el periodo propio de vibración se calcula con esta ecuación, que vamos a ver de dónde sale. Una vez que tenemos ese periodo propio, vamos a calcular este coeficiente sísmico, que es factor importante para calcular F, este coeficiente. Es una suerte de multiplicaciones de otros coeficientes, se llama coeficiente sísmico, y esta es una carga que vamos a ver cómo la vamos a evaluar. Entonces, este coeficiente sísmico viene dado por el valor de alfa, que está en función del coeficiente sísmico básico, es un factor, por el valor de beta, que es otro factor que para los galpones tiene un valor establecido, por el valor de otro coeficiente que se llama eta, que también está establecido para los galpones, de acuerdo a la norma que estamos utilizando, y un factor delta, que es el factor de cimentación. Si nosotros conocemos todos estos valores, vamos a conocer el S. Y si conocemos el S y el Q, vamos a conocer el F. O sea, no es tan problemático. ¿Qué es lo más difícil, señor? Calcular el periodo. Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil en este tipo de cálculo. Calcular el periodo es lo más difícil. Si calculamos el periodo, lo demás es fácil, porque van a ver alfa, por ejemplo, lo vamos a poder calcular, a través del coeficiente sísmico básico que está tabulado, coeficiente sísmico básico, en función al grado de la intensidad del sismo. O sea que esto no es tan complicado. No es tan complicado, es fácil, ya les voy a explicar. El riesgo sísmico es dependiendo del periodo de reocurrencia de los sismos. Para Cochabamba son 100 años, no se olviden, terremoto de Sipe hasta una marcha ahí, esa con que entierran a los difuntos. Ese es terremoto de Sipe se llama. Hace más o menos 100 años ocurrió en Sipe un terremoto de un grado bajo, 6, en la escala de Richter. No debía caerse nada, pero como era todo de adobe, se cayó todo. El último terremoto fuerte que hemos tenido ha sido en 1998, casi 100 años después, el terremoto de Totora y Iquile, donde hubieron graves daños a las construcciones de adobe. También los adobes se volvieron a caer, pero las construcciones de ladrillo y de hormigón resistieron completamente. Indemnes ese sismo, ese terremoto de Totora y Iquile. Es el último que hemos tenido en 98. Hagamos conejos que no volvamos a tener, pero como la naturaleza ya nos muestra cómo es, cíclicamente estaríamos esperando un terremoto de aquí a algunos años bastante fuerte. Bueno, las construcciones... Dígame. Dijo que el riesgo para Cochabamba es de 1 año, ¿no ve? Aproximadamente. Eso es lo que nos han dicho los señores del Observatorio de San Calixto, que son los que más han estudiado los sismos. Ahora, habrá que ver, perdón, habrá que ver esa guía boliviana de sismo. Habrá que ver qué dice. En cuestión de ocurrencia, creo que está de acuerdo con San Calixto. Y para San Calixto, es la ocurrencia de los sismos en Cochabamba están aproximadamente en un periodo de 100 años.
Entonces, el riesgo sísmico lo evaluamos sabiendo el periodo de riesgo y la intensidad Mercalli de sismos. Eso va a ser fácil de evaluar. Entonces, vamos a ver que una vez que tengamos ese riesgo sísmico, el factor de respuesta beta es muy simple, porque para naves industriales es 0,8, y el factor de distribución eta, que distribuye las masas para galpones, es 1, o sea que es valor ya tenemos. Y por último, el factor de cimentación, que dependerá del tipo de cimiento que estamos utilizando. Tenemos entonces delta, tenemos eta, tenemos beta y tenemos alfa. ¿Listo? Entonces multiplicamos alfa, beta, eta, delta y tenemos S. S ya está. Y por último, Q son las cargas permanentes más alfa veces las sobrecargas. ¿Vamos a tener definidas las cargas permanentes en valor? Sí. ¿Vamos a tener definidas las sobrecargas? Sí. Este coeficiente alfa va a venir de aquí, de esta tabla. Entonces vamos a calcular Q. Si multiplicamos ese Q por el valor de S, que es la multiplicación de alfa, beta, eta, delta, tenemos nuestro valor de F. Ah, tan difícil no es. No, no es. Lo más difícil es calcular este periodo. Es lo más difícil. Lo demás está en tablas, como les he mostrado. Claro, vamos a hacer un ejemplo conmigo. La siguiente clase vamos a calcular todo conmigo. Primero vamos a ver de dónde sale esto. Vamos a calcular el periodo conmigo. Yo voy a hacer eso. No les voy a hacer ustedes. Yo voy a hacer. Voy a evaluar el beta, el alfa, el eta, el delta. Voy a calcular ese y al final voy a llegar al valor de F. Yo voy a hacer un ejercicio. Yo. Entonces, la siguiente clase, recién vamos a acabar sismos. Estoy en una clase desfasado. No importa. Voy a ver cómo me voy a nivelar. Voy a mostrarles de dónde sale esta ecuación del periodo, como la deducimos, no está en todos los libros, por si acaso, por eso me interesa. No está en todo. Bueno, yo diría que no está en casi ningún libro. Entonces, la deducción que yo he hecho es una deducción que también es aporte propio, porque en el libro aparece la ecuación. Pero ¿de dónde viene? Yo me he preguntado, pero ¿y esta ecuación de dónde viene? He empezado a jugar con vibraciones y ya sé de dónde viene, entonces eso se los voy a mostrar. Entonces, en los libros está como está aquí. Ahora, ¿de dónde viene? No dice. Claro, hacen explicaciones generales, pero un poco curioso empezó a decir, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se puede llegar a esta ecuación? Y sí, he descubierto de dónde viene. Ninguna cosa grande que me dé la candidatura al premio Nobel de física, pero un aportito pequeño para saber de dónde vienen las cosas. Porque a veces en los libros nos aparecen ecuaciones. Y a veces con tiempito podemos descubrir de dónde viene. Eso es lo que les voy a mostrar. Y les voy a mostrar un cálculo utilizando, primero les voy a ir mostrando la utilización de las tablas en el cálculo, porque es lo mejor. Pues si les muestro así las tablas como les he mostrado ahora, no tiene sentido, porque hay que saber usar estas tablas. Entonces voy a usarlas con un ejemplo. Y con el ejemplo, así como hemos aprendido el manejo del viento con ejemplos que ustedes han hecho, yo voy a hacer un ejemplo de sismo y con eso se acabó la parte de evaluación de acciones. Y ya pasamos a la parte de diseño. Listo, chicos, por hoy día, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, háganmela ahora. Una pregunta, Inge. Estaba revisando en el Drive sobre los temas y no encuentro, ¿será que nos puede mandar el link por WhatsApp? Ya lo hemos puesto varias veces. Yo recién me acabo de unir al grupo, no estaba. Ya, Jesús, no hay problema, usted es tarijeño. ¿Qué? Usted es tarijeño por la forma de hablar. Ah, sí. De Tarija. Qué bienvenido entonces. Bienvenido al grupo. Gracias. Este es un grupo muy bueno. Usted se está incorporando a un grupo de personas realmente valiosas. Y he tenido muchos alumnos tarijeños, más en la Univalle que en otras universidades. Ahí hay un montón de tarijeños. Pero ya le digo que casi todos los tarijeños que han sido mis alumnos han sido brillantes. Así que espero lo mismo de usted. Aquí en la Católica he tenido también varios alumnos tarijeños, unos 3 o 4. Excelentes. O sea que espero lo mismo de usted. Tienen buena fama los chapacos. Más o menos. No, sí tienen buena fama.
¿Listo? Ya estoy. Por favor, Inguita, si usted tiene el link, lo puede volver a publicar en el WhatsApp del grupo e incorporarlo a Álvaro Jesús Arce, por favor. Inge, las dos cosas ya las hice. Genial, usted es genial, realmente usted es genial. Le agradezco mucho el apoyo que siempre nos da en estas cuestiones, Inguita, de verdad. De nada, Inge, no se Los preocupe. felicito a todos los colegas que hoy día han participado, Inga, Fabio, Arturo, Diego. Quiero más participación. Michael también, Michael Diego, bueno, es Diego ya he dicho. No, Diego Lin, Michael Diego Lizarazu, todavía hay que participar. Pero vamos a ir soltándonos de a poquito. Me interesa que ustedes participen. Las clases van a ser más dinámicas a partir de ahora. Van a hacer ustedes muchos ejercicios conmigo. Yo voy controlando resultados, voy diciendo si está bien. En último caso, si no los pueden hacer, yo los voy a resolver. Entonces, el plan de la siguiente clase es ese. No se olviden que el sábado tenemos una cita. O ya se han olvidado. No. 6 es, ¿no, Inge? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde tenemos una cita con ustedes. Nos vamos a divertir. Vamos a empezar a ver nuestro paquete, el paquete que vamos a utilizar en Metallics. Desde la instalación. No instalen todavía. Cuidado, lo instalen. Pueden instalarlo de repente bien y corra, pero si se equivocan ya no lo podemos instalar más en su computadora. Entonces yo prefiero que me esperen para instalar el día sábado. Sábado vamos a pasar clases de 6 a 10 de la noche. Prepárense, háganse sus taquitos, sus sandwichitos, su cafecito, todo lo que quieran. Y si quieren un alto me dicen y también hacemos un alto para estirar las piernas. Vamos a estar 4 horas, solo vamos a ver paquete, no voy a ver otra cosa. Solo paquete voy a ver. RAM, desde la instalación hasta que manejen básicamente el RAM. Medianamente lo irán haciendo dentro de un mes. Y muy bien lo harán dentro de 3 meses cuando estemos acabando la materia. Lo harán muy bien. Todos manejarán muy bien. Claro, se va ganando experiencia. Ustedes son curiosos, entran, ven, miran. Y eso es una maravilla. Además son millennials, son de la generación de la informática. O sea, todo es fácil para ustedes. A nosotros nos costó porque la primera vez que vi una computadora yo tenía 35 años. No tanto. 28 creo. Pero bueno, 28 años. La primera vez que tuve contacto con una computadora, pues no habíamos antes. Todo era a mano. Entonces, ya ustedes nos llevan mucha ventaja por ese lado. Así que va a ser fácil, se van a adaptar muy bien al paquete, lo van a ver muy bien y al final les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos el día sábado, chicos, 6 de la tarde. Voy a estar preparando ya el tema, voy a preparar la instalación. Tengan listo lo que han bajado del Drive, el instalador, pero no lo instalen todavía, porque si lo instalan mal no va a correr y ya después es difícil hacer correr el programa. Muchas veces tenían que ir donde los técnicos para que se los desinstalen, porque tiene muchas, ese crack tiene muchas cosas, tiene muchos subpaquetes que hay que saber en qué momento instalar. Entonces lo van a hacer conmigo. ¿Ya? Listo, nos vemos el día sábado. Cuídense, chicos. Perfecto, Inge, hasta luego. Bien, gracias por todo. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Que les vaya muy bien. Hasta luego, ya me despido.